Los domingos ponemos en modo on. Hay noticias de calidad, de actualidad, no chimentos, canciones vamos a criticar. Chori Pop para todos, hay recomendaciones. Todo el rico el stream. Chori Pop. Pop, 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 pop. Seguimos con la Me gusta porque yo te agarro ciencia. desprevenida. Ella no se lo espera. Y está muteada y ahora no está muteada, pero. Amiga, ¿Qué? amiga, yo la tengo atrasadísima la Me imagino. Con eso yo estaba tipo en el comienzo, por favor. Me imagino. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha tratado este maravilloso domingo? Domingo que mucha gente se ha reunido en familia, me imagino. Porque ese. ¿Cómo se llama? Día del Sadre. Así que nada, cuéntenos cómo han estado. Les quiero decir que mi nombre es Pikawai y voy atrasada con los sonidos del stream. Y yo soy Cabechori Ocurr y estoy acelerada para Ay, traerles un stream de calidad. Se sabe. ¿Cómo estás, amiga? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. La verdad, yo día tranqui. Yo creo que acá tenemos la suerte para este Choripop súper especial y hermoso que se viene. Que mañana para muchos es feriado, entonces ¿Verdad? podemos estar relax en esta noche de domingo. Y vamos a poder estar muy atentos y poder absorber toda la información que estamos por recibir, ¿o no? Cabe. Uy, ¿Qué sí, pasa chiques, hoy? porque hoy tenemos un Choripop muy especial. Porque después no sé, de mucho tiempo vamos a conocer los primeros resultados del censo de la diversidad, el primer censo LGBTIQ+, el censo que releva las condiciones de vida de las personas del colectivo LGBT. Vamos a conocer también un poco del trasfondo, ¿no? Lo que llevó este relevamiento, cuál es el alcance también que tiene, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con esta información. Todo eso y mucho más lo vamos a conocer el día de hoy de la mano de una representante de las personas que llevaron adelante este operativo. Así que en breve ustedes van a poder preguntar cosas. Les voy dando la indicación, si quieren, para ordenarnos, que utilicen el hashtag pregunta. Así también le podemos preguntar de manera un poco más clara a nuestro invitado al día de hoy. Y nada, así que es una gran oportunidad para conocer más, ¿no? Ya hemos tenido otras ediciones de Choripop en las cuales hemos conocido acerca de encuestas o hemos tenido invitadas, así que más o menos la dinámica la conocen. Y para quienes no la conocen, la van a conocer ahora, va a ser sencillo. Y de última, si no ponen el hashtag no pasa nada, se las leemos igual a la pregunta. Pero bueno, lo importante es que aprovechemos ¿cómo se llama? Este crossover, ¿no, Pica? Ay, sí, qué emocionante. Lo bueno es que en este espacio hemos tenido intercambios muy interesantes con invitados, desde economistas hasta gente del INDEC que no son Cabechori. Es verdad, es verdad, otra persona del INDEC que sí trabaja muy bien, no como ciertas cabechoris, ok. Bueno, estoy esperen. muy emocionada por esta Voy a noche. leer algunos mensajes del chat y ya estamos recibiendo Sí. a nuestro invitado de esta noche. Bienvenido, Pablito. Hola, DJ Pradón. Hola, Regabi. Buenas noches a todos y todas. ¿Cómo estás, Amicha? Hola, Liz Hope también. Hola, Flori. ¿Cómo andan? Hola, Santi. Bueno, espero que esta jornada la sepan capitalizar muy bien. No sé exactamente cómo se llevan con con la lectura de datos, pero bueno, el día de hoy vamos a conocer también un poco acerca de eso, acerca de también lo que conlleva llevar adelante un operativo de este estilo, ¿no? Porque a diferencia quizás de el censo que conocemos, ¿no? El censo que se hace a toda la población cada 10 años. Ese es un censo que tiene unas particularidades y que tiene una población muy específica. Entonces también vamos a preguntarle acerca de cómo se hizo, cómo se llevó a cabo. Mucha gente sabe que cuando empezó este relevamiento, acá estuvimos circulando un formulario hace algún tiempo. Y nada, hoy en día tenemos los primeros resultados. Y para ello
vamos a tener que darle la bienvenida a nada más y nada menos que nuestro invitado, que ya le voy avisando que se desmutee por las dudas, porque por ahí, para que no quede. Le vamos a recibir a él, que viene en representación del Censo Diversidad y que nada, se abrió con mucha predisposición para responder las preguntas nuestras y también las de ustedes. Recibimos a nada más y nada menos que a Maximiliano Marentes, que ya lo estamos viendo ahora en pantalla. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches, ¿cómo están? Ahí estoy desmuteado, ¿no? Estás muteado, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Buenísimo poder contar con este espacio para charlar un poco sobre lo que fue el censo y demás, ahora que salieron los primeros resultados. La verdad que para nosotros es un placer, un orgullo enorme poder estar en esta situación, ¿no? Estar contándoles algunos primeros resultados y también contar un poco el trasfondo. A mí, yo soy medio fan de contar como la historietita detrás de los números. Es como el resultado, ¿no? Bueno, pero sí. Claro, detrás de los números hay toda una historia muy sentida. Sí. Bueno, me encanta porque justamente a nosotros nos encanta saber la historia detrás. O sea, creo que acá si hay algo que somos, fundamentalmente somos muy chusmas. Y viste que cuando te cuentan el detrás de escena de, no sé, de cómo se hace, no sé, los fideos de que te venden envasados, es divertido, ¿verdad? Es divertido conocer también. Así que para quienes quieran saber cómo es este proceso y cómo, y además también lo que conlleva, ¿no? Porque más allá del proceso detrás, los resultados, ¿no? Y también hacia dónde pueden llegar a ser aplicados es algo que particularmente nos interesa. Así que, bueno, vamos a arrancar sin más dilación, ¿no? Pía, ¿tenemos alguna? Sí, te escucho. Acá están pidiendo en el chat que le subas un poco el volumen a Maxi. Bien, ahí lo subí, ¿Primero? sí, fue lo primero que Muy hice. Bien. Muy bien. Y segundo, yo le quiero ir preguntando al chat para que vayan dejando, porque para quienes recuerden, en este mismo segmento se estuvo incentivando a la participación en este censo Sí. allá el año pasado. Y quiero que comenten en el chat o que vayan dejando comentando si alguien acá participó o qué onda todo eso. Yo vi que acá, por ejemplo, DJ Pradón dice que cree haber contestado el formulario. Mira, puede ser, Entonces, de hecho, sí, puede ser. Si acá alguien participó. Bueno, vamos a ver a la gente en el chat si tenemos algunas personas que hayan participado de manera voluntaria. Y le vamos a preguntar justamente a Maxi, primero, principal, ¿qué es este censo del que estamos hablando tanto de los últimos 20 minutos? Bien, es lo llamamos como a partir de una estrategia marketinera censo diversidad. Sí. Para que sea más fácil recordarlo, para que sea más fácil llegar al formulario web, a la página. Se trata del primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la población de la diversidad sexual y de género, de población LGBTIQ+, ¿no? En ese sentido, digamos, para las estadísticas, no es estrictamente un censo. Ok. Pero nos gusta decir que a mí siempre me gusta decir que es una encuesta pretenciosa, ¿no? O sea, la primera es una encuesta que pretende ser la primera en una serie de investigaciones y al mismo tiempo una encuesta que pretende llegar a ser censo, ¿no? Como Bien. que pretendía eso. Bueno, si no llegó, ¿no? Pero, porque estamos, para entender un poco de dónde surge, somos, ¿no? Un grupo de investigadores, docentes, becarios y demás, desde el palo académico, desde la sociología, antropología, ciencia política, comunicación y otras disciplinas, que veníamos trabajando sobre cuestiones de diversidad sexual y de género, de población LGBTIQ+, y nos estábamos lamentando, no hay datos estadísticos sobre esta población. ¿Sí? En Argentina no tenemos, en general tenemos como algunas falencias de datos estadísticos, que a veces cuando vemos lo que hacen en otros países que en algunos trabajos de investigación citan, no, y tenemos estadísticas de esto, es medio que se te hace agua a la boca. Claro. Entonces, no tenemos tantas estadísticas, y menos sobre población LGBT, pero en general hay otros grupos también que están como al margen de las estadísticas. Entonces, estábamos lamentándonos. Y en 2022 se abrió una convocatoria de lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Agencia, y el FONCIT, que el FONCIT es el fondo que financia proyectos de investigación. Algo para que se entienda. Sí. Por lo general, quienes estamos en el mundo académico, trabajamos, por ejemplo, en las universidades o como becarios o investigadores en CONICET,
y estos subsidios son subsidios que se utilizan para una investigación en particular, ¿sí? Es verdad. Para financiar y costear, por ejemplo, el trabajo de campo, si hacemos entrevistas para poder desgrabar las entrevistas, si hacemos, por ejemplo, la encuesta esta para financiar a quienes estuvieran procesando datos y demás. O sea, no es para salarios de los investigadores, sino que es justamente para financiar los costos de esa investigación. Entonces se abre una convocatoria en 2022 que eran de los proyectos orientados en temáticas de género, los pictogénero, con el aval del entonces Ministerio de Género, Diversidades, Mujeres, Género y Diversidades. Y entonces, bueno, con este grupo de colegas que veníamos trabajando, armamos la piedra basal de esto, fue armar esa convocatoria, esa descripción técnica de un proyecto, un documento que tiene 20 páginas, y empezamos a conformar también los nodos de investigación en función de distintos lugares del país. Y bueno, al año siguiente, a los meses en realidad, nos enteramos de los resultados y más o menos en febrero del 2023 empezamos a trabajar en este proyecto. El proyecto, como les digo, tiene un nombre más largo, el proyecto Primer Relevamiento Nacional, Condiciones de Vida de Población LGTBIQ+, y una de las actividades tenía que ver con la encuesta, con esta encuesta que la difundimos como Censo Diversidad, por esas pretensiones, y que al mismo tiempo, en esa línea marketinera, la idea era que llegara a la mayor cantidad de población posible, ¿no? Poder alcanzar a la mayor cantidad de gente, así que estuvo buenísimo que haya circulado aquí también. Una anécdota al respecto, me acuerdo del año pasado cuando en un momento veo en Twitter que alguien que no era del equipo de investigación estaba recomendando responderle. Era como, bueno, ya está circulando, claro, ya está teniendo vida propia, ¿no? Hasta ese momento éramos nosotros, tipo, bueno, difundí, compartí, qué sé yo, y de golpe empezó a circular. Bien, y el foco de la encuesta tiene que ver con producir datos de calidad sobre esta población. Hasta el momento, digamos, si bien es el primero, no quiere decir que estaba hecho en el aire. O sea, no es que antes no había nada. No es que, vinimos nosotros y descubrimos la pólvora. Hasta ese momento hubo otros relevamientos, por lo general no sobre la población LGBTI en su totalidad. ¿Sí? Hubo muchos más relevamientos sobre condiciones de acceso a la salud, que también investigaban cuestiones referidas al trabajo, sobre población trans en particular, en distintas jurisdicciones, en distintas provincias, en algunas localidades, o a veces en 2 o 3 provincias. Y también había habido otra serie de encuestas en las cuales se preguntaba, por ejemplo, lo que fueron las marchas del orgullo, una serie de encuestas que se hicieron en distintas ciudades de América Latina, se preguntaba a los asistentes de las marchas del orgullo sobre si tenían trabajo o no. Y demás. Entonces, nos agarró como el costado más marxista, más de condiciones de vida, más materialista, es decir, ¿qué pasa con la población? ¿De qué viven? ¿No? Como la pregunta que se hace Oriana sobre el bailando. Sí, exactamente. El 2008 por última vez. Claro, ¿de qué viven? ¿De qué viven? Entonces, porque también al mismo tiempo era uno de los grandes temas que no se estaba trabajando. Sí se trabajó mucho más el tema de salud, por ejemplo, o discriminación en el ámbito de derecho, política, o también referidos a cuestiones de educación, ¿no? Y discriminación. Ahora, ¿qué pasaba? Con el trabajo se había investigado menos, o sea, teníamos menos información. Entonces, en ese sentido, decidimos hacer esta encuesta y también con la perspectiva de que fuese una encuesta que generara información que pueda ser eventualmente comparable con datos de población en general. Claro. ¿Sí? Entonces, para ello tomamos indicadores que son los mismos que se usan en la EPH y en el censo de población. Ahí tenemos como un problema, podemos decir, bueno, si queremos comparar estos resultados con lo de la CPH, la encuesta permanente de hogares, que es sobre la población total, o con el censo de población, podemos decir, bueno, ¿se puede comparar de qué modo, hasta qué punto? Bueno, no es que necesariamente se puede comparar, pero sí se puede trazar algunas tendencias o ver algunas particularidades, y en ese sentido también fue necesario como poder sistematizar eso y poder facilitarlo, porque al mismo tiempo una de las particularidades que tienen las encuestas sobre trabajo, que suelen ser como más duras, por así decirlo, más duras de roer, más difíciles de entender, es que por lo general hay alguien que va y te pregunta en tu casa, ¿no? Te toca la puerta y por ejemplo, la EPH, la encuesta anual de hogares que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, te hacen las preguntas y te lo explican un poco.
Acá estábamos utilizando un dispositivo virtual. Claro, medio Y que autogestionado. Como quizás como el último Exacto. censo también, ¿no? Que tuvo esa mecánica. Que tuvo esa mecánica. También el antecedente del censo acá en Argentina nos incentivó, y también algo que y este tipo de encuestas se había hecho, por ejemplo, en México, que lo organizó el equivalente al INDEC de México, el Sí, el Neji. INEGI. Y también se había hecho en Reino Unido con muchas menos preguntas y también con una tasa de respuesta muy alta. Entonces, en ese sentido, también teníamos esa dificultad de decir, bueno, ¿cómo accedemos a tratar de traducir y simplificar estas preguntas para que le llegue a una mayor cantidad de población y que las puedan responder? Nada, como comentamos siempre, en un momento fue como, me gusta decir, fuimos prisioneras de nuestro propio éxito, porque originalmente pensamos, ¿quién va a querer responder esta encuesta tan larga? Que tenía muchas preguntas, muchas las dejamos afuera, otras la mayoría obviamente quedaron, pero siempre queríamos preguntar más cosas, ¿no? Por eso también fue como calmarnos, decirnos, bueno, tequirísima mamita, esta es la primera, Claro. después podemos hacer otras y profundizar, ¿no? En algunas cuestiones particulares, pero esta es la primera. Y entonces, en ese sentido, teníamos ese desafío, y la verdad que empezó a circular, también había la necesidad de poder contar, ¿no? Algo que decíamos cuando presentábamos la encuesta, que era, es decir, contarnos es otra forma de visibilizarnos, o sea, contarnos estadísticamente es otra forma de visibilizarnos. ¿Por qué? Porque en las encuestas, en el Censo Nacional de Población, estamos incluidas, Sí. pero no visibles, ¿no? Y ahí también surge la pregunta, bueno, si el censo, por ejemplo, de población, porque también hay como algunos temas, por ejemplo, en muchas estadísticas se está incorporando la variable, la pregunta por la identidad de género. Ahora, que la identidad de género permite medir quiénes son cis y trans, ¿no? Varones cis o varones trans, o mujeres cis, mujeres trans. Ahora, ¿qué pasa? Y no binarios. Ahora, ¿qué pasa con varones gays, lesbianas, bisexuales, ¿no? Que quedan invisibilizadas en esas estadísticas, incluso se incluye esa pregunta sobre identidad de género. Entonces, en ese sentido, decíamos, es necesario visibilizar para poder contar, para poder poner en palabras cuáles son esas condiciones de vida, cuáles son esas experiencias y cuáles son esas realidades materiales, ¿no? Muchas veces escuchamos, efectivamente, la población LGBT la pasa peor, ¿no? Por así decirlo, por simplificarlo. Ahora, bueno, ¿cómo? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está la data, no? Porque, claro. ¿Cuánto peor la pasa? ¿No? ¿De qué manera? Pero en ese sentido también, al mismo tiempo, estamos convencidos de que es necesario encuestas específicas a población LGBT. O sea, más allá de que se incluya la pregunta por orientación sexual, identidad de género, eventualmente en el censo o en la EPH, se necesitan este tipo de encuestas específicas, porque podés preguntar por cosas puntuales, por ejemplo, violencia y discriminación por orientación sexual, salidas de closet, y otras cuestiones. Claro. ¿No? ¿Te paso una consulta, Maxi? Sí, usted pregunta, porque yo puedo hablar y tipo... No, me encanta. De hecho, también por eso te dejamos, porque me parece que es muy claro y me gusta también como la forma en la que lo contás, porque es un relato que es bastante lineal, digamos, y va respondiéndose solo. Yo te quería preguntar también con respecto a... Vos recién decías, ¿no? Como que llegar a poblaciones específicas es importante, y bueno, es un poco lo que hizo también el censo de la diversidad, ¿no? Originalmente, o sea, dijiste que le sorprendió, ¿no? Como la cantidad de respuestas que hubo. Originalmente, ¿cómo fue la forma en la que distribuyeron esos primeros cuestionarios para tratar de llegar a un número, digamos, como que les sirviera, que fuera, ¿cómo se llama? Estadísticamente relevante, ¿no? Que pudiera decir algo. Sí, ahí nos descubrimos también como trabajando en comunicación de golpe, ¿no? Porque efectivamente, al ser una encuesta virtual, lo que necesitábamos era circularla, ¿no? Como claro. Era el hashtag que usábamos era llenala y pasala, ¿viste? Llenala y sí. pasala. Entonces, en ese sentido, lo que fuimos haciendo fue, por un lado, a partir de nuestras propias redes sociales, o sea, tanto las redes tecnológicas como nuestras redes de contacto, fue circularla por ahí, invitar a la gente, militarla, fue un trabajo de militancia. Claro, sí. Fue como, che, respondiste. Y también después, a partir de medios de comunicación, hicimos algunas notas, que eso nos permitió llegar a otros lugares. Por ejemplo, enviamos la documentación a Telam. Telam nos ayudó a
distribuirla. Y ahí fue circulando, ¿no? Y fue ir estando también apareciendo más en los medios, en radios, en la tele, en Twitch. Yo había tenido una experiencia en Twitch el año Ah, pasado. mirá. Sí, no, pero había sido distinto porque era por Zoom, ¿no? Como que entré por Zoom. Después. Claro. Claro, esto es nuevo. Era- Esta mecánica que estamos usando ahora es nueva hasta para nosotros, te digo. No tiene tanto tiempo que lo Ok. usamos. Entonces también fue como todo ese proceso. También incluimos y trabajamos difundiéndolo con organizaciones. Algo que otro componente del proyecto tenía que ver con un mapeo de organizaciones, que también el mapeo se encuentra ahí en la página, tanto organizaciones de agrupaciones, organizaciones de la sociedad civil o de base comunitaria referidas a cuestiones LGBT, más, y también a secretarías o áreas de género de municipios, provincias y demás. Entonces, a partir también de esos contactos, poder distribuirla y difundirla. Y la verdad es que hubo muy buena predisposición. O sea, algo que nos sorprendía era ir viendo cómo circulaba, de qué manera, cómo veníamos recibiendo más respuestas. Sí hubo, como les digo, una campaña agresiva de comunicación. Claro. Salir por todos lados, pero también, digamos, algo que nos pasa a quienes estamos en proyectos de investigación, por lo general no estamos acostumbrados a manejar cuestiones referidas a Twitter, Instagram, páginas web, ¿viste? Era todo como Facebook, como, sí, los manejamos para nuestras vidas personales, o por ahí decís, bueno, publiqué tal cosa, hice tal cosa, voy a ir al congreso, no sé. Pero ahora para pedirle a la gente que se comprometa con un proyecto, para que conteste y distribuya la encuesta, fue algo novedoso y resultó muy bien en ese sentido. Fue todo un aprendizaje que también nos permite hacer pensar, más allá de este proyecto en particular, la importancia que tiene la comunicación pública de la ciencia, ¿no? En ese sentido es fundamental. Iba a decir algo más, pero me olvidé, porque estaba como pensando, viste, todas las cosas que quiero contar. Sí, me encanta. Bueno, igual, muy bien, porque esto que decís con respecto a la difusión me parece que fue clave. A mí lo que más me llama la atención y que tiene que ver también con la población de LGBTIQ+, ¿no? Que es muy amplia justamente, y que para hablar también de todos los grupos, es como que, bueno, tenés que asegurarte de que vas a tener tipo también respuestas, ¿no? No sé, tipo de personas no binarias, por ejemplo, o de, no sé, población de varones trans. Y pienso en eso, como por eso te preguntaba a vos acerca de cómo bien hecho, porque siento que después, claro, para después poder hablar acerca de la población, tenés que tener, bueno, como respuesta de todos los grupos, ¿no? Así que eso me parece muy, muy clave. Y bueno, evidentemente también llegaron a una cantidad de respuestas muy grande, ¿no? ¿Cuántas fueron? Que respondieron la totalidad de las secciones. Sí. Pero una encuesta larga, 15.200 casos. Un montón. Un montonazo. Tengamos en cuenta que muchas veces cuando se hacen encuestas de opinión, por ejemplo, para decir, el 50% de la población no aprueba la imagen y tal, son, no sé, tal vez 1.000 casos. Claro. Casos, ¿no? Acá son 15.000, con preguntas muy importantes también referidas a la clase social, ¿no? Como al lugar Claro, de obvio. origen y la ocupación actual. Entonces, eso también nos permite medir hasta qué punto formar parte de la población LGBT incide en las trayectorias vitales, en las condiciones de vida, ¿no? Si para decirlo llanamente, sos más pobre o más rica por LGBT o por tu origen de clase. Claro. O sea, sos pobre por pobre, sos pobre por LGBT, ¿no? Claro. Como, digamos, como poder evaluar ese peso, esas cosas que es necesario seguir analizándolas y demás. Y en ese sentido, algo que aprendimos también fue, bueno, como un poco también una de las espíritus que tiene porque nosotros seguimos trabajando en el proyecto, y como algo que, dos cosas que pasaron que fueron muy lindas fue que se armó un grupo de trabajo federal, o sea, empezamos a trabajar, o sea, también eso es clave, o sea, lo distribuimos entre contactos, pero éramos de todos lados, ¿no? Claro. Estábamos algunos acá en Capital y Gran Buenos Aires, otros en Rosario, Córdoba, San Juan, Salta, Patagonia, ahí en Neuquén, en Tierra del Fuego, en Resistencia. Y después, a medida que iba creciendo el proyecto y que se hacía público, se iba sumando gente que nos decía, che, me quiero sumar al proyecto, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Entonces, en ese sentido fue como alimentándose también de nuevas energías, de nueva gente con ganas de participar y hacer cosas y de involucrarse, ¿no? Y en ese sentido, una de los objetivos también como del proyecto es lograr trazar una especie de estandarización sobre cómo preguntar idealmente, ¿no? Sobre cómo
preguntar sobre cuestiones referidas a estos temas, ¿no? Porque algo que pasaba en esos relevamientos que veíamos que se habían hecho es que se medían cosas muy distintas, ¿no? Como el trabajo se preguntaba de una manera o de otra. Entonces, para intentar trazar cierta comparabilidad en los datos era un ejercicio de ajuste muy grande y muy desafiante. Entonces, en ese sentido, una de las grandes preguntas es, bueno, ¿cómo se pueden medir las identidades sexogenéricas? ¿Sí? Uno de los aprendizajes que hicimos, ahí también a partir de la devolución y el diálogo con organizaciones y con especialistas en temáticas sobre identidades sexogenéricas, es, bueno, ¿cómo preguntamos esto? ¿De qué manera? ¿En qué orden? ¿No? Por ejemplo, había una pregunta que había generado un poco de controversia, que era en torno a el sexo asignado al nacer en el documento. ¿Sí? Que efectivamente, y con justa razón, nos habían dicho, che, eso no está bueno preguntarlo, y menos preguntarlo primero. Pero sí es necesario preguntarlo estadísticamente, porque podría pasar que una persona trans se percibiera heterosexual, porque efectivamente le gustan las personas no de su mismo sexo, no de su mismo género, y porque responde que pues, es mujer. Claro. Entonces su identidad de género es mujer. Entonces ahí se volvía difícil decir, bueno, ¿es una mujer cis heterosexual o es una mujer trans heterosexual? ¿No? ¿Cómo poder medir eso y para poder tener esa validez estadística? ¿No? Hay algo para mí que es muy interesante, no sé cuánto conocemos de estudios de género y también de estadísticas, pero es un choque, ¿no? Es como hay que encontrar una solución de compromiso, porque justamente lo que venimos trabajando con cuestiones de género, sabemos que el deseo es fluido y que la conformación de identidades genera pasajes, que nada son identidades estables a lo largo del tiempo, están estabilizadas y van y vienen y cambian y mutan, y al mismo tiempo la estadística es una foto de la realidad en un momento, pero que lo tiene que poner en cajitas, ¿no? Como en categorías. Claro, obvio. ¿Cómo hacer coincidir estas cuestiones? Entonces, en ese sentido, preguntar por la identidad sexogenérica es un desafío, y también hemos aprendido y hicimos las pruebas pilotos y ahí pudimos ver y bueno, finalmente logramos llegar a una fórmula que nos permitía medir, que después en el análisis hubo una reagrupación. O sea, originalmente preguntábamos por orientación sexual e identidad de género de manera separada, y a partir del análisis se reagruparon y se conformaron las identidades sexogenéricas. Ok. Porque ¿qué está pasando? La otra vez nos reunimos con unas colegas de Chile que están, no me acuerdo el nombre del INDEC chileno. Ay, no, yo tampoco me acuerdo ahora. Digo, INE. ¿No es? El INE, claro, el INE. Sí, me parece que sí. Bueno, querían hacer una encuesta probabilística sobre población LGBT y que aparecía la cuestión de que en la identidad de género había personas que se identificaban como puto, como marica, como lesbiana, ¿sí? Que es algo que habitualmente lo diríamos como orientación sexual. Sí. Pero bueno, son identidades de género. Identidad de género, entonces, en ese sentido, nos ha pasado en el censo que alguien respondía, bueno, no me identifico como varón, y en otros decía, soy gay o soy puto, como identidad de género. Bueno, ahí finalmente hubo que hacer un trabajo de análisis y reagrupar las categorías para poder conformar estas identidades sexogenéricas. Y otra cuestión que pasa, porque también al poder ver lo que está sucediendo a nivel mundial, es una gran cantidad de personas que se identifican como bisexuales. Ok. Y eso es algo novedoso porque históricamente, o uno de los reclamos del colectivo bisexual es la invisibilización. Claro. ¿No? Entonces, está habiendo una mayor politización de esas identidades y un mayor posicionamiento con respecto a esas identidades. O sea, no es una cuestión de un pasaje, ¿no? A veces se lo ha visto como, bueno, hasta que no se definen como gays o lesbianas son bisexuales, sino que no, son bisexuales. Son personas bisexuales. Sí, el viejo confiable es una etapa. O en realidad no estás queriendo decir qué. Claro, es como, bueno, es una etapa hasta que te convenzas o de que jurar. No. Claro. Soy bisexual, te identificaba bisexual, punto, ya está. Entonces, en ese sentido, es algo que llama la atención porque hubo una gran cantidad de respuestas y es algo que está pasando a nivel mundial. Yeah. Hay una mayor tasa de respuesta sobre población bisexual en estas estadísticas. Y al mismo tiempo también algo que nos parecía interesante del censo era poder poner a dialogar todas estas diferentes identidades.
¿no? Y no trabajar con una población específica o una identidad específica, o sea, no concentrarnos solamente con gays, lesbianas, transmasculinidades, travestis o transfeminidades, bisexuales, sino poder poner en diálogo todas, y con la cuestión, o sea, la pregunta es, bueno, ¿qué compartimos y qué no compartimos quienes formamos parte de lo LGBT, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que compartimos y por eso amerita este tipo de relevamientos, y también a partir de este tipo de relevamientos, con las distinciones por identidades, nos va a permitir ver que efectivamente la población trans, sobre todo la trans femenina, accede o tiene mayores dificultades de acceso, por ejemplo, a la educación, a la salud, al trabajo, y que los varones gays solemos tener niveles de ingreso, por ejemplo, más altos. Mirá. ¿Sí? O niveles educativos, tanto gays como lesbianas, niveles educativos más altos que la media, ¿sí? O la población general. Ahí también se arma como otro desafío, es, bueno, ¿cómo podemos entender estos datos? ¿Sí? ¿Es que solamente somos más o estudiamos más? ¿O es solamente un sesgo de la muestra, ¿no? Hay un problema muy grande que tenemos, que es que no sabemos cuál es o cómo es esa población, ¿no? Creo que no sé, tal vez sucede siempre con las estadísticas, lo que pasa es que a veces las creemos más. Pero digamos, no tenemos un universo de decir, bueno, esto es así, tiene estas características y podemos hacer una muestra representativa para saber y para trazar otras cuestiones. No lo podemos saber porque es una población que va mutando, que se suele llamar como población escondida o hidden population, entonces en ese sentido no puedes ir a hacer tocando las puertas de la casa para ver dónde se encuentran. Si querés hacerlo, es un fagote de guita y al mismo tiempo siempre se te va a quedar gente afuera, se te va a ir cayendo, ¿no? Entonces es algo que es una forma de acercarnos o tratar de acercarnos a un colectivo, a una población que es dinámica, que va variando y que presenta particularidades, ¿no? Bueno, nada, pregúntame porque yo empiezo a tratar. Ok. Vika, ¿tenés preguntas? Estás muteada, a ver. ¿Ves que me pasa a mí, payasa, que me quedo muteada? Pero me estaba surgiendo con toda esta charla que estábamos teniendo una pregunta que primero también quería como tirar unos datos acá porque tengo abierto el PDF del informe del censo y quería leer un poco los datos acá de por quiénes fueron respondidas las preguntas de esto, ¿no? Y acá tienen los datos que, por ejemplo, contestaron personas de 16 años o más residentes en Argentina, personas que se consideran parte de la diversidad sexual y de géneros, que tienen un alcance nacional con un mínimo de 650 respuestas por región, que digo, ¡fua! ¡Qué buen número! Así de mínimo. Y el dato que habías dado de que alcanzaron un total de 15.211 respuestas. Y yo me acuerdo que cuando charlamos, cuando se realizó el censo que siempre se realiza en nuestro país, en Choripop, reflexionábamos, ¿no? Un poco porque se había hecho esta inclusión de esta pregunta del género de las personas y hablábamos cómo en ese caso en particular, viste que contestaba una persona por el grupo hogar. Familiar, digamos, sí. Claro, por grupo familiar, por hogar. Y hablábamos de cómo podía suceder este hipotético donde la persona que está contestando tal vez no tiene en cuenta esa identidad que puede tener alguien de su hogar y que, bueno, eso crea como cierto, no sé si decirle sesgo, pero como que altera el número de los resultados que se está podían subdeclarado, digamos, como que claro. En realidad hay gente de la población LGBT dentro del hogar, pero en realidad no te la está declarando quien te responde la encuesta. Exactamente. Entonces, a lo que vería con todo esto es que, bueno, por un lado es como que está esta ventaja, ¿no? De la modalidad online que tuvieron con este censo para que, bueno, la persona directamente desde su computadora, desde su celular, pueda contestar las preguntas y, bueno, no tener a un tercero que le pueda estar ahí manoseando las respuestas. Y al mismo tiempo me preguntaba si... Está bien que estoy planteando algo medio ambicioso, tal vez, pero en esta cosa de la presencialidad, yo estaba pensando, y tal vez lo hicieron el año pasado y yo no me enteré, estaba planteándome, tipo, por ejemplo, en las marchas del orgullo que se hacen a lo largo del país, como tener ahí un puesto, ¿no? Para un relevamiento en persona. No sé si lo tuvieron o si les gustaría tenerlo o qué
pensás personalmente de esa idea. Por ahí estoy diciendo una payasada total, pero nada, me No, generó esa curiosidad. no, para nada. De hecho, algo que me olvidé decir, hicimos algunos operativos presenciales el año pasado que lo llamábamos Tupper, ¿no? Como las reuniones de Tupper de juntarse a vender. Bueno, Sí. nos juntábamos con algunas organizaciones o en algunos grupos y llevábamos la encuesta y la podíamos responder en los celulares o en computadoras, tablets, en distintos dispositivos. Lo hicimos en Córdoba, en la Mocha Celis, y en alguna organización de San Martín, sobre todo también para llegar a aquella población que menos estábamos llegando. ¿Sí? Nosotros Claro. algo que veníamos haciendo era, por esto de los 650 casos mínimos por región, también implicó que a medida que íbamos recibiendo las respuestas, era decir, bueno, ¿dónde nos faltan casos? Bueno, nos faltan casos, por ejemplo, teníamos en un momento la misma cantidad de casos de Tierra del Fuego que de Tucumán, sabiendo que las poblaciones son muy diferentes. Bueno, entonces militemos Tucumán, ¿no? Bueno, Claro. me acuerdo en La Pampa, entonces tengo un amigo que es de La Pampa, le digo, pasame datos de periodistas de La Pampa, de organizaciones de La Pampa, estoy llamando, hacemos para llegar y para que circulara por ahí. Entonces también hicimos los tuppers y después en otro momento hicimos otro estudio sobre realidades laborales de población LGBT con una consultoría con el BID y ahí hicimos algunas repartidas de folletos en la Marcha del Orgullo para responder esa otra encuesta que era más específica sobre trabajo. El tema es que, por lo general, en las marchas del orgullo es un desafío, ¿no? Por lo general, en las marchas del orgullo, la gente está medio de fiesta. Claro, Está, es caviada, o sea, la gente está falopeada, decirlo, van a hacer eso, van a hacer ¿cómo se llama? Un despilfarre. Despilfarre. Lo mismo que nos pasó en un momento, decir, bueno, lo podemos hacer en las fiestas. ¿No? Claro, la gente pone cualquier cosa. Sí, bueno, lo pusimos en algunos bares, entonces teníamos los afiches en distintos lugares, en las universidades, o sea, que ahí la gente lo podía escanear y después lo podía completar, o sea, lo fuimos circulando, o sea, además de la estrategia virtual estaba la presencialidad. En un momento queríamos, sí, yo por ahí bizarreo con algunas cosas, o sea, así como decís, ambiciosa, sí, acá somos remanijas, bueno, nos hacemos una remera y vamos a una fiesta con el QR, la remera tiene que tener el QR y que diga escaneada y ahí llegas a la página y podés completarla, ¿no? ¿Viste? Pero claro, en una fiesta nadie va a estar ahí como claro, olvídate. Esa encuesta, ¿no? Pero sí, digamos, hay algo que está bueno empezar a pensar en qué lugares, de qué manera. También es cierto que ya estaba cerrado por las marchas del orgullo en Argentina, por lo general se hacen de octubre en adelante. La de Buenos Aires es en noviembre, primer sábado de noviembre, pero en otros lugares van variando la fecha. Y el trabajo de campo ya estaba cerrado, porque claro. Una de las características del proyecto de investigación es que duraba un año. Y es muy poco tiempo, un año, para un proyecto de investigación tan ambicioso, ¿no? Claro. Porque si, además de la encuesta, hicimos un mapeo de organizaciones, hicimos un relevamiento de reglamentos, una sistematización de los reglamentos, y también entrevistas en profundidad a expertos de diferentes ámbitos referidos a trabajo y diversidad sexual, ¿no? Entonces éramos casi 50, o 50, porque hay gente que en algún momento pudo participar, después no, pero estábamos así a full. Entonces, en un año es muy poco tiempo para poder hacer todo. Entonces teníamos que cerrar la ventana de cuánto tiempo iba a estar abierto el cuestionario. Claro. Pero así todo, digamos, se llegó. Sí, se recaudó, hubo un buen caudal, digamos. Buen caudal y digamos, también volviendo un poco a esa cuestión de que no sabemos con qué compararlo, no sabemos cuál es la población original o real, o sea, cuál es la característica, pero sí hay algo que a medida que vamos acumulando la mayor cantidad de casos, podemos ver ciertas tendencias, ¿sí? Y esto que decía, por ejemplo, del nivel educativo, es algo que se vio en nuestra encuesta, pero se ve en todas las encuestas sobre población LGBT y también por ejemplo, en los análisis sobre encuestas de hogares que no relevan, población LGBT, pero preguntan, por ejemplo, por el sexo de los cónyuges de un hogar. Entonces, en ese sentido, vos podés inferir a aquellos que son parejas del mismo sexo, mujeres o varones. Claro. Con los sesgos que eso tiene, ¿no? Porque, digamos, como les decía, hay formas de ir, había como cierto picoteo de dónde poder obtener cierta información. Lo mismo que el censo de 2010, si no me equivoco, ya tenía la pregunta por hogares de
varones y mujeres, pero el sesgo ahí son personas Cis. unidas y que viven juntas. ¿Sí? Ah. O sea, los solteros no sabemos qué les pasaba a los solteros, ¿no? Claro. A los solteros gays o a las solteras lesbianas, bueno, y de otras identidades tampoco, porque no se preguntaba por identidad de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, pudimos ir viendo, incluso con ese sesgo o con esas cosas que están pasando a nivel mundial y que nos permite también leer estos datos, decir, bueno, ojo, no es solamente un sesgo, acá está pasando algo, ¿no? Lo que pasa con el nivel educativo es la pregunta, che, ¿hay una mayor apuesta en la educación para poder contrabalancear otras inequidades? ¿O es que a medida que a mayor nivel educativo, mayor posibilidad de asumirse con esa identidad? ¿O es necesariamente una cuestión de sesgo y que solamente se responde, llegamos y quien les dice? O sea, no lo sabemos, pero sí lo que sabemos es que los datos que hay sobre población LGBT y en especial gays y lesbianas es que los niveles educativos son altos, o sea, suelen ser más altos que la media de la población general. Claro. ¿Te parece bien, Maxi, si leemos algunas de las preguntas que vas? Porque mientras estábamos charlando hubo preguntas que fueron apareciendo en el chat y me parece piola por ahí darles entidad ahora, que estamos más o menos en tema, y antes de pasar a los resultados y ver algunos datos, ¿no? Algunos números. Acá tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Febri dice: dejo una pregunta para Max. Leyendo el contexto sociopolítico y los resultados a los que llegaron en su muestra, ¿cómo ven el futuro de las políticas públicas para la población LGBT y más? Paso. No. El proyecto, algo que nos está pasando cuando estamos ahora analizando los datos y demás, también en especial los datos de las entrevistas también, es que todo el trabajo de campo se hizo en un contexto muy diferente, ¿sí? O sea, fue un proyecto que estaba promovido también por el entonces Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, con el objetivo de generar información que permita informar políticas públicas, ¿sí? Y hoy en día todo lo que son las políticas públicas afuera, como dicen, sí, y sobre todo políticas públicas referidas a cuestiones de género y diversidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el contexto inmediato es algo, yo no sé cuánto se puede hacer desde el Estado Nacional. Ahora bien, también hay que rescatar algo que es qué pasa en los niveles subnacionales. Porque haciendo todo este trabajo empezamos a mapear qué estaba pasando a nivel país, en distintas provincias y en distintas localidades. Y ahí veíamos que había un montón de secretarías de género y áreas de diversidad en municipios, en partidos, en provincias. Y no necesariamente esas áreas fueron desmanteladas, claro, ¿no? También hay algo de pensar la complejidad de las políticas públicas no solo a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, y en ese sentido cómo puede haber ciertas resistencias. Uno de los objetivos del proyecto, digamos, es que estos datos generen información para eventualmente hacer políticas públicas, pero también que sirva para las organizaciones al momento de tener más datos para reclamar, para organizarse, para profundizar en algunas cuestiones. O sea, la idea nuestra no es hacer todo este relevamiento y todo esto para tener más datos para publicar artículos en revistas, ¿no? Sino que es, digamos, lo que se nos mide a nosotros quienes hacemos investigación, por ejemplo, en el ámbito de CONICET. Sino justamente que sirva para la población, o sea, devolvérselo a la población de esta manera, digamos, y poniendo al servicio lo que sabemos hacer, encuestas, entrevistas, analizar datos, básicamente. Entonces, poner al servicio eso y que le sirva para las organizaciones también, para poder reclamar, disputar, y también teniéndolo en cuenta en esta clave subnacional. Me parece que hay algo ahí de donde se puede jugar, se puede seguir jugando fuerte, es en esa clave. Y en ese sentido también, para cuando vuelvan a haber políticas públicas orientadas a diversidades y demás, tener esa información que permita distinguir y permita diferenciar por región, diferenciar por provincias eventualmente, por identidades, cuáles son las problemáticas. Por ejemplo, así como decíamos, todos estos datos de educación o niveles de ingreso y demás, algo que es muy, muy fuerte en toda la población LGBTI+, son los niveles de ansiedad, estrés y... salud mental, digamos. ¿No? Exacto, la salud mental,
¿no? Indicadores que refieren a salud mental. Entonces, esos son datos que son muy sensibles, o sea, no solamente alcanza si tenés plata o no tenés plata, también está pasando algo que te estresa más, que después puede derivar, o sea, no preguntamos ahí, pero puede derivar en consumo de sustancias, Claro. consumo de drogas, o sea, lo que fuese. Entonces, en ese sentido, es ir generando una base de información para después, como decía, esto de ser pretencioso, para poder hacer otras encuestas, para profundizar, che, en esto de salud mental, bueno, tendríamos que preguntar o podríamos hacer una encuesta específica sobre esto, para tener datos sobre cómo se resuelven algunas cuestiones y demás. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí es uno de los insumos que puede servir, pero efectivamente, hoy en día es un escenario muy distinto, inimaginable en ese momento. O sea, este trabajo de campo lo hicimos entre mayo y julio. El año pasado. Claro, previo a los pasos. Sí, sí, sí. Entonces era otro país. Otro panorama, claro. Bueno, pero hay esperanza, porque por lo que acabas de decir, hay esperanza todavía a niveles más locales, como más, no municipios, provinciales, por ahí todavía. Sí, no está todo perdido. Y también el rol de las organizaciones, o sea, las organizaciones ahí son Claro. una cuestión clave que han hecho posible llegar a donde estamos llegando hoy en día. O sea, tener ciertas leyes, cierto reconocimiento no es producto de gente que se puso a pensar, sino gente que militó, que puso el cuerpo, Obvio. que luchó, que se asoció con otras, no sé, con abogados que les instruyeron cómo hacer, que pusieron el cuerpo en esa clave, ¿no? Ahí va. Bien, tenemos algunas preguntas más acá. Por ejemplo, Regabi dice para Max. De los resultados obtenidos, ¿cuál les resultó más revelador que los sorprendió? Bueno, este indicador de salud mental es algo que nos llamó mucho la atención. Después había cosas que eran un poco más esperables, por ejemplo, que la tasa de ocupación o de población trans sea más baja o peores niveles de ingresos que la población gay o lesbiana, que la población cis. Otro indicador, algo que no fue tan grande, pero sí me gusta como destacarlo porque tiene que ver también un poco con las ideas. ¿Qué pasaba con, por ejemplo, si eran personas que habían salido del closet, se habían contado públicamente? La mayoría de quienes respondimos la encuesta, sí habíamos salido del closet, se sabía y demás, pero había un porcentaje pequeño, pero porcentaje al fin, de personas que no. Mira. Y de hecho, en las preguntas abiertas, en los comentarios finales, algunos decían, es la primera vez que puedo contarle a alguien que soy gay o que soy lesbiana, ¿no? Era como salir del closet por el censo. Claro. Nos pareció hermoso, porque en un momento también estaba la pregunta, bueno, ¿llegaremos a las personas que están tapadas, que no salieron, que no se asumieron? ¿Podemos alcanzar esa población o no? Bueno, nada, vamos a llegar a la que lleguemos, pero en algunos puntos llegamos, y también llegamos a personas que viven en localidades pequeñas y también en medios rurales. O sea, la capilaridad de Internet, digamos, es una herramienta para nada desdeñable para este tipo de cosas. Digo, previo a la pandemia, o sea, si en 2019 decíamos hacer esto, no puede, si no es presencial no se puede hacer una encuesta. Hasta mal, ¿viste? Teníamos como esa cosa, como, sí. No, reuniones por Zoom, ¿qué es eso? No, las reuniones son en la misma mesa con la misma gente. Después de la pandemia, como nos flexibilizamos y empezamos a aprovechar toda esa tecnología que ya estaba disponible. Claro. En 2020. Y nos permitió darnos cuenta de esa capilaridad y cómo podemos usar a favor esa herramienta para investigaciones y para investigaciones que intentan ser federales en un contexto, en un país que está muy centrado en capital y en Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces, por lo general, tenemos mucha información sobre lo que pasa en Buenos Aires, pero no tanto lo que pasa en otros lugares del país. Bueno, tenemos herramientas para llegar. Y después otro dato que también es llamativo, es en línea con las placas que ahí les compartimos, que porcentajes relativamente altos de personas, en el caso de lesbianas particularmente, dijeron que sus padres o sus madres o las personas que les cuidaban les sugirieron o les pidieron, las obligaron a hacer algún tipo de terapia. De conversión, ¿no? ¿Eh? Como una terapia de conversión, digamos. Exactamente, no necesariamente el fraseo de la pregunta era así, pero era llevarlo con un especialista, ¿no? Entonces eso da cuenta de que sí, porque a ver, partimos de la base, bueno, Argentina, 2010, matrimonio igualitario, 2012, ley de género, 2021, el documento nominal, o sea,
grupo laboral trans, como un montón de medidas reprogres, pero que sigue habiendo, o ha seguido habiendo, ciertas resistencias para estas cuestiones, ¿no? Y después, bueno, obviamente se va a traducir en cuestiones, indicadores de salud mental. Entonces, en ese sentido es algo que llama la atención, no porque no era esperado, sino porque decís, bueno, pero no éramos un país tan de avanzada, ¿no? Como, no éramos tan progres. Bueno, de golpe hay indicadores de que bueno, no sabemos. No éramos tan progres como nos creíamos. Bueno, mira, ahí justo aproveché, ahora que lo dijiste, que lo mencionaste, voy a aprovechar a poner cada tanto algunas de las plaquitas estas que está diciendo. Acá, por ejemplo, apareció esta que acabas de mencionar, que es esto de que el 35.7% de las lesbianas encuestadas afirma haber recibido de parte de sus padres, madres o personas a cargo de su crianza intentos de corrección a través de una profesional por su orientación sexual. Claro, es un montón. También creo que no es menor el hecho de que también que se trate de un grupo particular, digo, estamos hablando de lesbianas, y hoy decías, ¿no? Como por ejemplo la población de varones gay, es como que quizás tiene más privilegios dentro del colectivo también, ¿no? En relación al resto de la población. Aparte, Sí. uy, perdón. No, No, que no, quiero agregar que yo siento que con las mujeres está esta cuestión de tipo, es una fase, o es tipo, ay, porque te das unos besos con tus amigas, no es que sos lesbiana, amor. Tipo, como esa cosa, Claro. ¿no? De que tienen, ¿no? A las mujeres a la hora de que quieren decir que le gustan las mujeres, nada más. Y bueno, tipo, no me sorprende que tenga como este resultado, honestamente. No sé a vos qué onda. No, totalmente en esa línea la cuestión de ser mujeres, ¿no? En esta sociedad, un cuerpo social, en el sentido como un cuerpo del que se dispone, y que también en esa línea, a partir del trabajo más cualitativo que hicimos para para el otro proyecto, aparecía esto del intento correctivo, ¿no? Ujú. Esa como, bueno, vos sos lesbiana, o sea, estas agresiones en el ámbito de trabajo, vos sos lesbiana porque no probaste un hombre cuando se te Sí, agarre, digamos, como un cuerpo sobre el cual se puede avanzar y se lo puede corregir, Claro. Ujú. entre comillas, ¿no? O sea, es algo que no es casual. Creo que en el caso de los varones gays, no solemos enfrentarnos a este tipo de comentarios. Bueno, te vamos a corregir, tenés que. Porque por lo general no va a haber una mujer heterosexual que te vaya a decir, bueno, vos porque no probaste una mujer heterosexual, ¿no? Claro. En el caso de las lesbianas, por el mismo patriarcado, esto es acuciante. Entonces hay algo de una corrección que se puede hacer, en particular sobre algunos cuerpos en base a sus identidades de género. Claro, Ujú. re. No, incluso también pienso, por ejemplo, siento que hay algo, por esto mismo, ¿no? Como decís, del patriarcado y el machismo, como que está mucho más variado, por ejemplo, los besos, por ejemplo, entre mujeres o las interacciones de ese estilo. Entonces, como que, claro, lo dan a entender como algo que puede ser, pero en realidad esa mujer es heterosexual. No sé, como que hay Claro. algo que está de trasfondo detrás de esa acción, porque esa acción está validada, la pueden hacer. O sea, no tiene la misma connotación que se besen dos mujeres por ahí que se besen dos varones, por ejemplo, para los varones, para el machismo, ¿no? Entonces, creo que también por ahí eso está de fondo. Bueno, las lecturas que podemos hacer de los resultados igual son un montón porque claramente es muy complejo. Sí, sí, total. Y en esa línea también otro de los reclamos históricos del colectivo lesbiano, lésbico, tiene que ver con la invisibilización, ¿no? Como esa demanda por la invisibilización, que al mismo tiempo era esto de, bueno, no, son dos amigas que van de la mano. Ujú. Se hace una caricia porque las mujeres son más agresivas, entonces se pueden hacer caricias y demás. Y eso se traduce después también en esa invisibilización. No pueden ser vistas, o sea, no es que como no se las puede leer, no, son pareja. Mm, Son novias. claro. No, se aman, no, son amigas. Mira, Entonces, sí, hace unos años también, con esto de que hablamos con respecto a la visibilidad, ¿no? Pero yo tengo una amiga que se llama Carol Vázquez, que por ahí la conocen. Hace unos años teníamos una sección acá sobre deportes. Ella es lesbiana y decía que también como que no hay referentes lésbicos, digo, no hay mujeres, no hay lesbianas en medios, por ejemplo. Por ahí podés conocer, no sé, mujeres trans, podés conocer varones gays, pero como que lesbianas hay pocas. Como que entonces, y las que hay, en general,
o no hay, por ejemplo, no hay, ¿cómo dice ella? Como lesbianas masculinas, digamos, como que en general si hay lesbianas, son lesbianas femeninas que pueden estar en los medios. Entonces quizás también entiendo que el no haber, digo, que no haya visibilidad de determinados grupos del colectivo también hace que no aparezcan este tipo de cosas, ¿no? Como lugares donde no hay diferencias de este estilo o diferencias con respecto al, no sé, a los trabajos a los que pueden acceder o al, no sé, a la educación. Me parece que está, digo, creo, siento que los varones gays tienen mucha más visibilidad y tienen mucho más alcance, entonces, y está mucho más hablado quizás y validado, entonces evidentemente eso se traslada, ¿no? La visibilidad a las otras partes del colectivo. Bueno, y en ese sentido, recuperando un poco lo anterior en Mm, torno a las políticas y demás, sí, otras políticas que se pueden hacer son políticas culturales o políticas de visibilización, que no necesariamente tienen que ser políticas públicas, sino de contar, mostrar otras historias, otras claro. ideas, otras particularidades, porque por ejemplo algo que fue habitual en los 90, que a los varones gays que aparecían en las series eran retratados a partir del VIH, ¿no? VIH-Sida. Ah, claro. Entonces era como el estigma solamente, como... Después, por otro lado, en otro momento, aparecía el tema del drama de la salida del closet. O sea, no solía haber personajes gays asumidos ya de una, ¿no? Sino que era su derrotero y su salida. Ahí está medio como que se me tilda un poco. Sí, sí, sí. Nos parece que estamos teniendo algunos problemas de conexión o con tu llamada, pero por momentos igual. Y el Ahora se te audio escucha no se bien. corta, que es No lo se escucha, no importante. se corta el audio, por ahí No se te pausa un segundito la imagen Me nomás. tildo un poco, pero Sí, sí, pero el te audio no escuchamos se... bien. Perfecto. Entonces, en ese sentido también hay algo de las disputas por cómo se visibiliza eso, por cómo qué se muestra, de qué manera, cómo se construyen. Entrevistando a una integrante de una cooperativa de arte trans, ella nos contaba, bueno, nosotras, como travestis, como mujeres trans, queremos que no solamente aparecer en las historias o retratadas solamente como víctimas oprimidas, ¿no? Sino también mostrar otras cosas y demás. Que no quiere decir negar esa opresión y negar esos mayores niveles de marginalidad, sino también pensarlo, así lo planteaba, ¿no? Como dar el mensaje de que se puede llegar hacer eso y ser feliz, ¿no? Porque también hay algo, creo que hay algo de las preguntas que están de fondo siempre, son las preguntas por la igualdad y la felicidad. Entonces, se puede llegar a ser feliz, mostrar otros estereotipos. No quiere decir negar, no para nada, pero sino mostrar esas otras alternativas que vayan creando otros mundos de posibilidades. Había algo que decía, yo ahora no me acuerdo, yo con los nombres de los autores a veces soy muy malo, pero algo que pasó con la historia, cómo se retrató la homosexualidad en la literatura y en el cine, por lo general había sido a partir de la tragedia, ¿no? Siempre alguno moría. Y había un autor que decía, bueno, yo los voy a casar, o sea, no sé si casar o que terminen juntos y felices, así por lo menos hay una historia en la cual Claro. terminan, ¿no? Y no termina uno muerto, ¿no? Entonces también hay algo de eso, de las posibilidades de contar otras vidas, otras trayectorias, otros desenlaces, que bueno, generen, ¿no? Es medio, por ahí puede sonar medio como la clase tapping, ¿no? Pero como los proyectos, Claro. los decretos. Como, sí, Pero sí, bueno, sí, se puede cambiar la realidad a través de una historia, pero igual tiene sentido, o sea, lo que decís para mí tiene mucho sentido. O sea, es verdad que quizás no es digo, es como complementario, o sea, no es que es o una cosa o la otra, también, ¿no? exacto. Y en ese sentido también como mostrar esas otras posibilidades, ¿no? Pero también hay algo de, volviendo un poco a, es necesario también saber cuáles son las condiciones actuales y reales para poder visibilizar, ¿no? Algo que a veces sucede es en esta idea de, bueno, lo LGBT como símbolo de solamente de opresión. Mm, Bueno, pero dentro de esa LGBT, esa sigla, LGBTIQ+, hay muchas identidades y hay muchas historias muy diferentes que es necesario analizarlas, entenderlas, que es necesario tener esa información, esos datos que nos permiten ver de qué manera ser gay influye, de qué manera ser lesbiana influye en esas trayectorias, ¿no? A mí un ejercicio que me gusta hacer, o sea, que es algo que hice para mi tesis de doctorado, en la tesis de doctorado trabajé sobre amor en varones gays, por eso todo ese otro costado más amoroso. Era el contraste en la manera que existiese con las hermanas y hermanos, ¿no?
bueno, sí, en mi familia estaba todo bien con que sea gay. Ok, bueno, ¿y qué pasaba con tu hermano y tu hermana, con sus parejas? Y ahí empezaban a aparecer esos matices. Entonces hay algo de que en la medida que se pueden medir también esas otras trayectorias, eventualmente, puedes decir, ah, bueno, esto era destino, entre comillas, de clase, y esto era por una cuestión de la La orientación sexual, claro. Bien, si te parece bien, vamos a leer algunas preguntitas acá que van surgiendo. Mientras tanto, les vuelvo a recordar, estamos hoy hablando, para gente que se acaba de sumar, estamos hablando con Maximiliano Marentes, quien es representante hoy de lo que fue el censo de la diversidad, que es la forma marketingera a la que se refieren a él, pero que bueno, es un censo acerca de condiciones de vida de las personas LGBTIQ+. Si quieren saber más acerca de los resultados del censo, ahora estamos mostrando algunas plaquitas, pero si quieren introducirse, a empaparse de estos primeros resultados, lo que pueden hacer es ingresar al enlace que está destacado, que ahí lo destacó Pablo y que le agradecemos mucho, donde pueden acceder al Instagram del censo para ver las placas en particular, y además también pueden acceder al mismo cuadernillo, ¿no?, con resultados, así que les invitamos también para que estén al tanto. Por empezar, digo, si el estudio va a continuar, creo que está lo que vamos entendiendo de lo que estamos charlando con Maxi, también está al tanto de eso, ¿no? Cuándo pueden participar, cuándo pueden responder, cuándo pueden compartir. Así que yo les invito a que ingresen al Instagram y puedan seguirles. Tenemos algunas preguntas acá. Por ejemplo, Leoncito dice, pregunta, ¿crees que los resultados del censo pueden ser malinterpretados por alguien? Lo pregunto pensando en cierto biógrafo presidencial acusado de que le gusta, de B-Word, que le gusta tirar estadísticas con fines patologizantes. Ay, no entendí muy bien la pregunta. Si se pueden malinterpretar. Bueno, a ver, una cuestión que se puede malinterpretar es, por ejemplo, la cuestión numérica, decir, bueno, son solamente 15.000 personas. Claro. Son 44 o 47 millones de personas de que tiene el país, son solamente 15.000 las desviadas. Claro. Ese sería un sesgo, y que efectivamente, como decimos, si bien tiene la idea de censo, es una encuesta no probabilística, y que al mismo tiempo, algo que quedó, o que tratamos de dejar en claro siempre, fue, no importa la cantidad, o sea, jugábamos mucho con las metáforas, el tamaño importa, pero porque nos permitía tener mayor precisión en esa claro. tendencia, una mayor representatividad no estadística, pero no es que vamos a saber exactamente cuánto es esa población, no sabemos cuánto somos, el objetivo no era contarnos, identificarnos. Después, o sea, y malas intenciones siempre puede haber, comentarios así como, bueno, por ejemplo, algo que nos pasó fue que no tuvimos muchos trolls. Eso es clave. Bueno, también era largo la encuesta. O sea, como había, claro, eso es lo que yo iba a decir, tipo, porque uno veía la encuesta y es como, porque uno pensaba al principio, esto lo pueden retrolear, pero claro, es tan extensa y tipo tan específica que creo que ya es mucho esfuerzo trolear en la encuesta, ¿me entendés? Son más vagos los trolls. Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, sí hubo algunos, entonces los fuimos descartando, pero y tampoco tuvimos, creo que también al ser nuestro perfil más académico y más de investigación, y no estar asociados con alguna agrupación en particular, o no estar asociados con, que no éramos personas conocidas, que hacíamos influencers, como que íbamos llegando como a sitios más seguros, ¿no? En ese sentido. Entonces no hubo. Sí puede haber malinterpretación, y siempre está abierto a la posibilidad de ganar, el Estado está gastando plata en esto. Y bueno, sepan lo que cobramos, se van a decir, pobre chico, le damos plata a nosotros, ¿no? Claro. Un subsidio, lo que era, ¿no? Pero sí. Y después, con respecto a los datos, creo que el principal dato que se puede malinterpretar tiene que ver con la cantidad, con el número, más que otra cosa, pero bueno. No, acá, por ejemplo, nos llegó como una aclaración que decía que, bueno, en realidad es de Matías Parman, que viene a aclarar un poco lo que decía Leoncito, que cree que por ahí las malas interpretaciones pueden llegar del lado de lo que vincula la homosexualidad con la depresión, por ejemplo. Viste que, bueno, hace unas semanas nosotros atendimos la noticia de Márquez y sus dichos completamente repudiables sobre esto, ¿no? Bueno, asociado a que, no sé, las personas gays eran personas que tenían más depresión que el resto de la población. Y bueno, evidentemente igual no tiene que ver justamente con los resultados del censo, pero bueno, en una de esas había algunos que podían llegar a ser mal interpretados, me imagino.
Dicen acá, tenemos muchos comentarios. Voy a leer algunos así por al azar porque para no irnos en solamente leer los comentarios. Pero por ejemplo, acá tenemos a In Love que dice: a mí me gusta lo que decís, Maxi, con las películas trash que salen que salen de lesbianas tipo Bottoms, que es una película de mierda, pero que es nuestra película trash. También nos merecemos tener una película mala, just for fun, dice. Y claro, una como que sea un poco más distendida. Ferry dice: uy, sí, muy necesario comenzar a retrabajar la interseccionalidad, recuperando aspectos positivos de la identidad de las personas. Es una gran falla desde la academia el revisar la asociación estigmatizante como lo único, lo central de la persona. Complejidad ante todo. Y después acá tenemos a Leoncito que deja una pregunta y dice: perdón si cambia un poco de tema, pero aprovecho para preguntar a Maxi, ¿recomienda alguna serie peli que muestre disidencias felices? Entendiendo nunca se puede representar todas las situaciones de la comunidad como comunidad en una o dos historias. Pero bueno, por ahí si conoces alguna... Uy, ¿se nos fue? Pero no. Uy. ¡No! No, el comentario del Leoncito hizo que Maxi se fuera. La vamos a bañar. Ay, esperen. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. A ver. Verte que se desconectó. No me van ella dijo: me cansé de estos tronos. Tremendo. Bueno, aprovechamos ahora que Maxi no está para volver a recordarles que pueden seguir la página del censo. Tenemos algunos de los resultados, algunas placas. Ahí está entrando de nuevo Maxi al estudio. Pero bueno, aprovechamos a decirles que pueden ir con nosotros los resultados a el Instagram personal de... personal no, el Instagram de el censo, que dejamos en el chat para informarse de todo, moverse en todas las placas, todos los resultados. Mucho, bueno, por ahí si hay gente que por ahí le cuesta mucho leer y lo que sea, está lleno de las plaquitas estas que vamos a ver en un ratito. Y pueden aprovechar para ir a chusmearlo mientras tanto. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Volviste? Te perdimos. No sé qué pasó con internet. Ahí va. Había escuchado la película Trash, esa. Sí. No la vi esa película, pero me gustan las comedias románticas, por ejemplo. Ok. Pues si son malas, no importa, o sea, no lo voy a jugar. O sea, yo lo juzgo si me entretiene o no, y si me entretiene. Bien. Y bueno, justo te están haciendo una pregunta al respecto a eso, tipo que decían que era por ahí medio nada que ver, pero te preguntaban como eso, recomendaciones de series, pelis con estas alternativas por ahí más felices o no tan que caigan en el drama, así que tengan personajes de la comunidad. Bueno, se me ocurren 2 series y una novela. La novela es Viudas e Hijos de Rock and Roll, que es una novela argentina. Ah, sí. Que termina con el peticero chongo, Juan Minujín y ahí. Sí. Que de hecho, algo que es interesante en esa novela, en esa serie, es que digamos, como en las tramas típicas por los que alguien se casa es la pareja protagonista, y acá los que se casan son ellos, son los dos varones gays, que tenía, sobre todo Juan Minujín, tenía más protagonismo, pero ahí. Y después una serie que es Please Like Me, que es muy linda, otras cosas. Y la otra, la de Heartstopper, Heartstopper, sí. ¿Sabes Esa que a me mí se parece me hermosa, venía es como- mucho a la mente esa serie? Por todo Sí. yo pensaba tipo en el personaje trans de la serie, tipo, es como uno de los personajes trans que tipo siempre está con esto que vos decías, ¿no? Que se los asocian con la opresión y con todo eso, y ahí es como todo más relajado, más tipo también de que es un personaje que está muy contenido, que tiene ya su comunidad que le protege. Total. Entonces, en ese sentido me parece que son series que van mostrando otras particularidades y demás, y que permiten llegar de otra manera también, ¿no? A Sí. otros públicos, ¿no? Como no a todos. Y esto, a mí me acuerdo de esto de cuestión como de la academia y la interseccionalidad, algo que había escuchado por ahí. En algún congreso escuché como, me pareció muy atinado esta idea de una olimpiada de intersecciones, ¿no? Como quién tiene la mayor... No, olimpiada de opresiones, era como, bueno, yo soy oprimido por esto, yo por esto y esto. Y me parece que ahí justamente algo de lo interesante es ver cómo algunas anulan a otras. Digo, hay veces que en algunas trayectorias, ser gay, ser lesbiana, ser trans, revierte eso cuando uno lo compara con, en mi investigación de doctorado, un chico que era secretario, o sea, como un puesto muy jerárquico en un organismo del Estado, y el hermano era repositor en un supermercado. Digamos, se habían crecido los dos en una villa. Claro. Fue su militancia política en una organización LGBT que le dio contacto, que después le permitió llegar
además del mérito personal, ¿no? Pero con Mm. esos contactos que su hermano no, se quedó como con su ambiente, no sé, jugaba al fútbol. ¿No? Entonces hay algo de esas trayectorias que justamente permiten ver eso. No digo, son excepcionales, no son todas y demás, pero me parece que es necesario ver de qué manera se retroalimentan y cómo se relacionan esas interseccionalidades, ¿no? Que no son estáticas, son dinámicas, son Claro. complejas. Claro. Maxi, ¿te parece si miramos alguna de las plagas así como para ir viendo tipo resultados? Dale, miramos las por, placas y que por ahí para. después arranco a cenar. Claro. Que todavía no cené. Bueno, eso. Vamos a ver. Así que nada, si tenían preguntas hasta ahora y no las hicieron, quedaron payasas. Porque Es el Maxi después se momento. viene a comer. Pueden dejar alguna. Claro, es verdad. Pueden dejar Sí, alguna, sí. pero vamos a agarrar las más cortitas. Vamos a ver lo que son las plaquitas. Tenemos algunas placas que tienen estos resultados. Porque estuvimos hablando del censo. Que el censo de acá, que el censo de allá, que la cantidad de respuestas y no sé qué, pero no vimos resultados. Así que vamos a ver algunos Claro. de ellos. Bueno, acá el primero que vimos es acerca de la población de lesbianas, ¿no? Que decíamos que tienen esto de la corrección, ¿no? Vamos a pasar a otra que sí. Vamos a pasar a otra placa que dice acá, por ejemplo, agresiones y discriminaciones en ámbitos educativos. El 20% de los encuestados afirma haber recibido agresiones o discriminaciones en ámbitos educativos, universitarios o secundarios por parte de sus compañeros de estudio. Encima compañeros, eso me parece como llamativo, ¿no? Sí, efectivamente, quienes estaban cursando tanto a nivel secundario como universitario, superior, afirmaron esto, que el 20%, o sea, uno de cada 5, ¿no? Recibieron discriminación por parte de sus compañeros. O sea, vuelvo con esto, como es esta idea de, bueno, ya está aceptado ser gay, ya está aceptado ser lesbiana, trans menos, pero, bueno, no, sigue habiendo y una cuestión generacional, ¿no? Porque muchas veces está esta explicación, bueno, no, es una otra generación, ¿no? Bueno, son los padres porque son personas. Bueno, no sé. O sea, claro. No, también las mismas generaciones están generando discriminación y hay algo de que, digamos, como detrás de fondo de todo esto tiene que ver con una vida justa y digna de ser vivida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para construir mecanismos que esas vidas puedan ser vividas en cualquier espacio? O sea, que una persona, por ser gay, lesbiana, trans, bisexual, intersex, no sea discriminada, no binaria, no sea discriminada en su espacio donde se va a formar para tener una mejor vida, ¿no? Claro. Entonces hay algo ahí de que efectivamente siguen sucediendo esas cosas. Entonces decís, bueno, ¿y cómo se puede actuar? Ahí es donde se necesitan otro tipo de estudios para decir, bueno, de qué manera suceden, cómo pasan, qué se puede hacer. En una investigación que hice con las trayectorias educativas de estos varones gays que entrevisté, aparecía algo de 3, o sea, efectivamente estaban las agresiones, pero también había 2 situaciones que para mí eran muy interesantes. Una eran los amores, como los primeros amorcitos y el chico que me gustaba o el amor platónico, pero también las amigas, y eran las aliadas, y eran las que bancaban los trapos, y eran que cuando alguien le decía, che, vos sos maricón, le decían, callate, cerrá el orto, ¿viste? Claro. Entonces, me parece que hay algo ahí de que ese es un actor clave, ese grupo de pares y de pertenencia, que ayudan a frenar esa discriminación cuando sucede, ¿no? Como, digamos, pensando en, tenemos que hacer políticas públicas o pensar dónde se podría... Bueno, ese es un actor clave donde se podría hacer un movimiento para contrarrestar Claro. esta... Y lo bueno de este reglamento es que eso, como vos decís, ¿no? Como, bueno, por ahí permite tener como una generalidad, pero después también permite detectar como tendencias que te demandan quizás otro tipo de relevamientos que son más específicos. Eso está bueno, digo, como para ya saber hacia dónde ir y apuntar directamente y para abordar de lleno como el detalle, ¿no? Totalmente, que es a partir de... O sea, como Claro. por eso, pretenciosa, la encuesta pretenciosa. Está perfecto. La primera de una serie. Bien, vamos a ver qué otro resultado nos tiró la encuesta pretenciosa, porque acá tenemos que el 27.6% de las personas no binarias encuestadas afirma haber recibido agresiones o discriminaciones por parte de profesores, personal o directivos en una institución educativa. Estamos hablando de escuela o universidad también, estamos hablando de agresiones que me parece que es como muy... algo como muy, como que escala un poco más, creo yo. Y además también estamos hablando ya de eso, de personal docente, de personas con jerarquía, ¿no? Dentro de las instituciones. Claro, que son efectivamente quienes se supone, ¿no? Tienen que dar el ejemplo y tienen que abrir el espacio para que sea un lugar seguro en el cual se puedan desarrollar las diferentes potencialidades de las personas, ¿no? Entonces ahí tenemos que efectivamente sigue habiendo, y esto también es muy...
es muy paradigmático porque por lo general la población no binaria, esta es población no binaria, ¿no? Sí, Sí, de personas no binarias suelen ser más jóvenes, ¿no? Las claro. edades de la población, de Sí. las personas no binarias son más jóvenes, entonces están hablando de algo que es mucho más cercano al tiempo. Si vos me decís, bueno, los gays, la lesbiana de 60 años, bueno, ahí sí, la excusa de la generación, bueno, en su momento. Sí, cumplía. Pero ahora es en este contexto Claro. en el cual había, digamos, y también ahí hay algo de, está viendo, digamos, pensando en la política, no ya políticas públicas, bueno, sigue habiendo cierta resistencia, cierto rechazo, discriminación hacia esas identidades otras en términos sexogenéricos, ¿no? Bueno, ¿dónde están? Bueno, están ahí, ¿no? Porque si no, después parece que nos sorprendemos como de golpe, ay, está pasando esto. Bueno, no, está pasando. Hay otra que es indicativa, que es sobre agresión en el espacio A ver, si la tenemos. público. Ah, no la tenemos por acá. A ver, déjame ver si la encuentro. La buscamos rápido, a ver. Espacio público. Bueno, agresión, decía, o insultos, o agresión. A ver. Es ahí, creo que era anterior. A ver. Maltrato. 1 de cada 5 personas que participaron en la encuesta reportaron. No, es recibieron- un acceso a la salud, ¿no? A ver, agresión. Bueno, ese era un dato porque también, digamos, nos permite pensar esto, ¿no? Era para el caso de Diana, yo no me acuerdo si el 30% había recibido insultos de desconocidos o vecinos en el espacio público, y que, digamos, haciendo como un contexto, hace poco asesinaron a Sí. tres mujeres lesbianas, otra quedó gran parte del cuerpo quemado. Bueno, esas agresiones, o sea, no es algo aislado, sino forma parte de otras acciones que están sucediendo en simultáneo, que vienen sucediendo, que siguen sucediendo y que tenemos que frenar, ¿no? Como sociedad, o sea, y ahí los diferentes actores institucionales desde su lugar de responsabilidad. Entonces, ahí, digamos, no quiere decir que todas las personas que le gritan a alguien en la calle torta la van a después ir a prender fuego, o que le gritan trolo, o que le gritan traba, pero sí hay algo de que están generando condiciones y que están generando el maltrato y el destrato y están haciendo que esas vidas no puedan ser vividas dignamente. Bueno, perdón, y yo quiero destacar algo, Maxi, de todo esto, porque también particularmente estamos hablando de acá las personas no binarias y estamos hablando también de docentes, ¿no? Como de gente que ya por cuestiones de bajadas oficiales, ¿no? Digo, de la ESI y demás, que ya deberían tener como incorporado esto, ¿no? Como no agredir o discriminar a personas no binarias por su identidad de género. Eso es más llamativo, porque digo, que en la calle te pase es algo que... No, obviamente no se tolera, pero que no hay ninguna bajada oficial. Digo, no hay forma que vos puedas ponerle un límite a una persona en la calle, por ejemplo. Porque, bueno, no sabes cuál es su formación y por ahí no recibió una formación oficial. Bueno, justamente, tipo, acá estamos hablando de gente que oficialmente debería tener esta perspectiva ya en vigencia, ¿no? Sí, ahí efectivamente nos habla del poder de las instituciones y de cuán permeables son las instituciones y cuánto no, que las instituciones también son personas, ¿no? Claro, obvio. Pero cuán permeables son en el sentido de, digamos, en el ámbito de la salud, en el ámbito, o sea, por profesionales de la salud también han discriminado, lo mismo que personal de seguridad y policía. Entonces, son instituciones que supuestamente se encargan de algún servicio, se encargan de algún servicio importante para la reproducción social de la vida, para que digamos, bueno, tenemos que educarnos, tenemos que saber leer, escribir, esas cosas se aprenden, sumar, restar, esas cosas se aprenden en la escuela, tenemos una institución para eso, como sociedad. Bueno, en esa institución hay personas, sigue habiendo personas que discriminan a otras por su orientación sexual, cuando efectivamente, ahí es lo más grave, hay todo un dispositivo que tiene que ver con la educación sexual integral, con las controversias que eso ha generado y con las resistencias que ha generado y las contraofensivas, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido es, sigue siendo necesario hacer cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué manera? Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Pero esto sigue pasando. También, digamos, para ver el vaso lleno, puede ser que, si esto lo hacíamos hace 10 años... El 100% de las personas no binarias. Claro. O directamente la identidad no binaria no aparece como una identidad legitimada, ¿no? También eso. Son identidades, digamos, no hay muchos relevamientos sobre personas no binarias porque es una identidad nueva como esa categoría. Claro. ¿no? Sí. La experiencia...
Bien, leo algunas. Voy a leer las plaquitas así como medio rápido, así las vamos teniendo por lo menos a todas presentes. Acá tenemos una que me parece que es muy. Bueno, es también una muy relevante, ¿no? Como que creo que a nivel internacional, también por lo que decías hoy, que el 14.3% de las personas trans masculinas encuestadas afirman estar en situación de desocupación. Por ejemplo, acá estamos hablando ya de personas trans que vos decías que eran como partes del colectivo bastante vulneradas, ¿no? Sí, total. Y en ese sentido, otro indicador que es interesante es que han sido también mayormente desestimadas de un trabajo Claro. o despedidas de un trabajo justamente por esa identidad de género. Y ahí cuando lo comparamos, digamos, cuando comparamos la tasa de desocupación de gays y lesbianas, eran más o menos similares a la media de la población para ese trimestre, mientras que el de mujeres trans, travestis y varones trans era más del doble. Claro. O sea, había un mayor nivel de imposibilidad de acceso al trabajo, que después también se traduce en otras formas de inserciones de generar dinero, por así decirlo. Obvio. Bueno, en el caso de muchas mujeres trans y travestis, tiene que ver con el trabajo sexual. Claro, claro. Bien, tenemos más. Acá tenemos el 14.1% de la población, perdón, del total de las personas ocupadas que participaron de la encuesta afirma haber recibido un trato desigual respecto a beneficios, cargas, prestaciones laborales o ascensos a lo largo del último año. Bueno, esto me imagino que tiene que ver también como con poder ascender socialmente, ¿no? Un poco lo que estabas diciendo con respecto a lo de desempleo también. Sí, y son como otras, podemos decir, bueno, el techo de arcoíris, ¿no? Así como esta flecha de Claro, y cristal, sí. este techo de arcoíris que va imposibilitando. Porque también algo que sucede con respecto al trabajo es que no solamente el trabajo es ir a cumplir un horario, un lugar, sino también es acceder a cierta información o a ciertos ascensos por, no sé, ir a comer con algún jefe Claro. y demás. Ah, claro. Algo que muestran los estudios internacionales es que en el caso de varones gays y lesbianas, al ocultar a su pareja, se les cercenaba la posibilidad o le escapaban a esos eventos sociales por fuera del espacio de trabajo, que implicaba que sus compañeros y sus colegas de trabajo fueran con sus parejas, ¿no? A cenar a la casa del jefe y demás. Entonces era una forma de imposibilitar y ver cercenada la posibilidad de crecer, porque justamente no estaban en esos momentos, en esos lugares, o no sé, cosas que suceden en el trabajo, para el caso de varones gays, que tal vez no quieren ir a jugar al fútbol con sus compañeros, y ahí en eso es donde se corta el bacalao, ¿no? Como todos esos espacios, esa sociabilidad que trasciende el mero de la tarea de, bueno, te pagamos por competir. Claro. Bueno, sí, pero no solamente eso. Bien, tenemos acá esta otra placa que dice: 1 de cada 4 personas que participaron de la encuesta reportaron que vivían en hogares en donde los ingresos eran equivalentes a la mitad de la canasta básica. O sea, estamos hablando que es 1 de cada 4 personas está eso como con condiciones de vida, justamente que era lo que relevaba la encuesta, por debajo de la línea de lo que deberían, ¿no? Para subsistir. Y pensemos, ¿no? También que eso fue 2023, o sea, si Claro. la economía no estaba Obvio. dado lo que es ahora, como, era otro país completamente distinto. Claro. Hoy en día, si hacemos esto, sería mucho peor. Mucho peor. El 31.3% de las personas que participaron de la encuesta afirman vivir en hogares que se endeudaron para llegar a fin de mes. Bueno, esto también creo que se ve relacionado con esto mismo que decías recién. Quizás hoy en día está peor. Debe ser más. O sea, la posibilidad de tener un empleo y de tener un ingreso fijo, una relación de dependencia formal. Y esa imposibilidad, entonces, acceder a programas, a deudas, a endeudarse con vecinos, a endeudarse con la tarjeta, a endeudarse con familiares, o sea, esa dependencia también para poder llegar a fin de mes. O sea, básicamente no podemos llegar a fin de mes, ¿no? Claro. Y ahí que también me parece que es algo que siempre tratamos de dejar en claro, que es, bueno, no es algo que solamente afecta a la población LGBT, pero sí lo afecta de otras maneras. Obvio. ¿no? Claro. O en esa historia, porque vamos, hay algo de, como nos decían también en las entrevistas, ¿cuáles son y bueno, el principal problema de los trabajadores hoy en día no llegan a fin de mes. Bueno, por eso nos decían, y eso no solamente por ser trans, por ser lesbiana, por ser gay, sino no llegamos a fin de mes, y en nuestro caso también están estas otras particularidades, ¿no? Como que hay algo ahí de lo en común, de lo Claro. compartido.
Acá tenemos la siguiente placa que dice, creo que es de las últimas ya, que dice, una de cada cinco de las personas que participaron de la encuesta reportaron que recibieron mala atención o maltrato en servicios de salud o por profesionales de la salud a lo largo del último año. Esto es gravísimo, ¿no? Porque... Esto, y también volviendo a pensar en esto, o sea, la importancia que tiene el cuidado, la salud, cómo existen estos desincentivos. O sea, si vos te tenés que hacer un chequeo y no te tratan mal, te discriminan, en el caso de personas trans, por ejemplo, la llaman por el dead name, o sea, ese nombre Claro, raro, sí. o personas, o que las tienen que atender, por ejemplo, no sé, que tienen que ir a un neurólogo, donde van otro tipo de corporalidades. Entonces, en la sala había una investigación que mostraba que, creo que era en el caso de varones trans que tenían que ir a la sala de ginecología, que estaba al lado de, no sé, de pediatría, ¿no? Entonces era como algo que te generaba Claro. mucha incomodidad. Sí, es un maltrato Entonces, como medio invisibilizado también, ¿no? Como que no es tan... no es el maltrato, no es que es alguien que te está golpeando, que te está insultando, pero... exacto, o sea, hay diferentes formas de ese maltrato que en última instancia lo que van generando son como esos como un poquito y un poquito hacen un montón, o sea, muchas cosas que van haciendo que a la larga la persona diga, bueno, sí, la verdad es que no puedo ir ahí, me tratan mal, dejo de ir al médico. Eso genera un problema porque después, digamos, que sabemos que cuando hay algún problema, si se diagnostica más tempranamente, es más fácil, o eventualmente más fácil tratarlo y resolverlo, curarlo, curar y demás. Entonces, en ese sentido, se van a llegar a situaciones en las cuales se explota todo porque justamente hay un montón de antecedentes que son cosas que se podrían resolver si se tratara bien a la gente, Claro. básicamente. Claro. Bueno, esta creo que fue la última placa, porque después ya volvíamos a las que habíamos tratado al principio. Y nada, yo quiero aprovechar también para empezar a hacer un poco de un cierre de esta visita que recibimos hoy de Maxi. No sé si a Pica le habrá quedado alguna pregunta por ahí dando vueltas o... No, yo estaba relojeando tipo los resultados en el PDF del informe Sí. y quiero compartir algo que a mí me llamó mucho la atención porque, por un lado, bueno, en esto de los varones trans, ¿no? De la desocupación, me sorprendieron ciertos datos como que, por ejemplo, es más alto el porcentaje de sostén de hogar de las mujeres trans que de los varones trans. Y otro dato que me llamó mucho la atención es esto porque está en la placa que los varones trans tenían como mayor Desempleo, o menos desocupación. ocupación y que al mismo tiempo también los varones trans tenían como más ideación suicida, tuvieron más pensamientos suicidas, que me sorprendió tipo en paralelo con las mujeres trans y también las personas no binarias tenían alto este porcentaje porque uno se ponía a pensar que, ay, los varones trans es más fácil que pasen desapercibidos en la sociedad, porque nada, a una mujer trans pues se le puede hacer más evidente y al hombre trans no, como que lo puede disimular más, pero acá estos valores me están diciendo otra cosa totalmente distinta. No sé qué opinás vos, Maxi, respecto a algo que me sorprendió porque tenía un sesgo claramente que no era el que decían. No, sí, efectivamente hay algo ahí de cómo siguen operando y vuelvo un poco a lo mismo con la cuestión de las identidades de género de más binarias, varón, mujer y cómo siguen siendo y cómo siguen siendo ciertos mandatos porque tal vez pueden haber pasado más por mejor passing, por así se dice, pero los mandatos, porque como son leídos como varones, se les exige otras cosas, entonces eso traduce en que haya otros desincentivos para poder tener trabajo o para que los contraten o para ese tipo de cuestiones. Y después con respecto a las cuestiones de principal sostén del hogar de mujeres trans, también tiene que ver con algo tradicional o típico de las mujeres trans, que tiene que ver con estas comunidades y familias que se van armando en distintos lugares y que son las que protegen justamente a las nuevas integrantes. Claro. Claro. Ah, qué dato interesante ese también, de esa mirada. Claro, o sea, es necesario como, por eso digo, como que hay algo de estos datos así solos, nos dan un montón de información, pero
sigue habiendo cosas que se pueden profundizar o hipótesis a partir de las cuales se puede explicar que justamente otro tipo de reglamamientos previos, otro tipo de trabajos nos ayudan a entenderlos mejor y en concordancia. Bueno, muchachada, yo les cuento a la gente que está en el chat, les quiero ya mismo invitar a seguir a eso, a la página, tanto que vayan a ver la página oficial de Censo Diversidad, como todas las redes, ¿no? Porque tienen Twitter, tienen Instagram, me imagino que deben tener Facebook. Nosotros tenemos ahí destacado el enlace para que puedan ingresar al Instagram y que puedan conocer en profundidad más cerca de estos resultados, más cerca de estos análisis también, y lo que se va a venir en un futuro también, me imagino. Maxi, algo que nos quieras adelantar, algo que nos quieras decir, algo que te gustaría comentarle a la gente que está escuchando el día de hoy, que te estuvo escuchando a lo largo de toda la noche y que quiera hacerle llegar. No, básicamente gracias por habernos acompañado en este proyecto y que sigan, que nos sigan en las redes y demás, que vamos a estar subiendo mayores análisis e información, porque vamos a seguir profundizando el análisis y cuando vengamos con las futuras encuestas les haremos llegar para colaborar y nuevamente gracias a ustedes por el espacio y la charla. Bueno, yo te quiero agradecer un montón. Te agradecemos les dos por Sí. esto, por haberte sumado, por haber compartido mucho de del análisis también posterior, ¿no? Los resultados, porque también digo, los resultados están publicados ahí, pero está bueno también esa otra mirada, ¿cómo se dice? Esta perspectiva, ¿no? Que también tenés, como para poder entender. Que le agregan. Claro, entender también, ¿no? El qué significan estos resultados que estamos mirando, que son números, pero que bueno, también pueden tener otra aplicación o pueden tener un trasfondo que por ahí se nos escapa. Y te agradecemos obviamente por la buena onda un domingo a la noche. Que eso, me imagino que además habrás tenido un día muy largo y todavía no has podido comer. Nada, te agradecemos mucho y esperamos tenerte aquí cuando quieras. Y también les cuento, esperen, esto les voy a decir a ustedes, a la gente que me está mirando ahora, que en un futuro quizás se viene un Maxi streamer con cosas. Así que atentes. ¿Te pueden seguir en algún lado, Maxi, esta gente? Sí, en las redes sociales igual por ahora son aburridas, digo, no tengo como cosas de streamer, pero Maxi Marentes. Bien, vayan siguiéndole. Nosotros... Perfecto, nosotros vamos a hacer te vamos a hacer spam. Yo voy a cargar a hacerle spam a Maxi cuando venga a Twitch. Vamos a hacer todo el chivo. Vamos a hacerle mucho chivo, así que nada, vayan siguiéndole, que se vienen cositas, como quien diría. Así que aprovechen para ir conociéndole ahora y también todo lo que hace la gente del Centro de Diversidad. Bueno, Maxi, te liberamos así, puedes tener un final de domingo alimentado. Dale, muchas gracias y bueno, estamos hablando. Un gusto. Dale, nos vemos. Un gusto. Adiós. Buenas noches. Chau, chau. Bueno, chiques, de pasada, Maxi, lo vamos a soltar acá, así puede ir a comer. La verdad que fue increíble, chicas. Posta que me quedaría tipo horas hablando, porque todo es mucha data encima. mucho. O sea, les recomiendo mucho, que seguramente ya lo tienen en el Instagram del informe. O sea, métanse al informe. Esto que decía Cabe, de que bueno, por ahí decís, es re abrumador, tiene mucho texto, pero tiene muchos gráficos. Fáciles de leer y que posta te deja mucha data. O sea, por eso mientras hablaban yo la estaba relojeando y me quedaba re flasheada con las conclusiones a las que se llegaban los resultados, que es así como les dije. O sea, me sorprendieron también, más allá de los que ya están en las placas, y que también les pueden dar nuevas perspectivas a ustedes. Y obviamente todo el análisis que hacen desde Censo Diversidad, que estuvieron teniendo varias entrevistas en otros medios también. Y bueno, aprender y hablar con fundamento. Eso me encanta, perdón, pero eso es muy importante lo que dice Pica, porque también estamos en una época donde cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿cómo se llama? Respaldadas bajo la libertad de expresión y la libertad en general, y me parece que está muy bueno tener hoy en día, contar con datos, con información, con datos de eso, de reglamentos, son pruebas científicas, ¿no? De ciertas cosas, y a la hora de hablar, digo, mucha gente habla airosamente, sobre todo hoy en día que están muy difundidos los discursos de odio, que están muy a la orden del día. Me parece que está buenísimo poder contar con información dura, ¿no? Para poder hablar de ciertos temas, sobre todo temas que son
tan sensibles y que además todavía no se puede conocer el alcance, ¿no? Tipo, todavía no se puede conocer cuántas personas somos del colectivo LGBT en Argentina y en el mundo. Entonces me parece importantísimo que aprovechemos esto que tenemos, que es el trabajo de un equipo que evidentemente llevó mucho tiempo, llevó muchas horas de pensar estrategias y de pensar abordajes, y que bueno, tiene sus frutos ahora y nada, para poder saber más acerca del futuro de este equipo de trabajo, yo les invito a que vuelvan a seguirles y que no les pierdan de vista.